Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Feliz sábado. Yo me llamo Capitán Sofonía y a mi izquierda, y al frente de mí, Oficial Yamagan. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros en el programa Reino del Norte, el Reino del Norte Show. Okay, el tema de hoy se trata de el libro de Romanos, capítulo 9. Okay, ese es un capítulo favorito de nosotros porque destruye muchas de las mentiras que te enseñan en las iglesias, ¿verdad? En la iglesia católica, en toditas las religiones. Okay. So, hoy vamos a leer el libro de Romanos capítulo 9. Vamos a comenzar con el libro de Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿Qué se escribieron antes? La Biblia. Las cosas que se escribieron antes es la Biblia. ¿Lee? Para nuestra enseñanza se escribieron. Se escribieron para nuestra enseñanza, para nosotros aprender. ¿Okay? Lee. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, las escrituras nos da paciencia y consolación. ¿Por qué? Porque nosotros somos una nación que hemos sufrido bastantemente bajo la mano de nuestros enemigos. ¿Ok? Lee. tengamos esperanza.
tenemos esperanza que Jesucristo va a regresar por nosotros y lo que dice de esta Biblia es la verdad y viene pronto la profecía, ¿ok? So, vamos a leer ahora el libro de San Lucas, capítulo 21 y versículo 20. ¿Ok? El Reino del Norte Show, estamos enseñándole a nuestra gente quiénes son de acuerdo a la Biblia, ¿ok? La Biblia, cuando se sabe leer, es bien fácil y se puede ver la cosa simplemente y con sentido común, ¿ok? So, quiero enseñarle algo sobre esta escritura, vamos a leerla. San Lucas, capítulo 21, versículo 20. Ajá. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando Jerusalén estaba rodeado de ejércitos, cuando lo atacó ¿qué fue? Los griegos, ¿verdad? Romano. Los romanos. ¿En cuál año? En 70 después de Cristo. en el año exactamente. Los romanos, el ejército romano atacó a Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Lee. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea Los que están en Judea, ¿quién están en Judea? Los israelitas. Lee. huyan a los montes. ¿Que huyen a dónde? A los montes. Que huyen a los montes, ¿ok? Vamos a aprender bien pronto cuáles son esos montes. Lee. Y los que en medio de ella váyanse. Que se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque está atacado de los enemigos, los romanos. Lee. Y los que estén en los campos no entren en ella. Que no entre a Jerusalén porque va a estar atacado. Lee. Porque estos son días de retribución. ¿Son qué? Días de retribución. Ajá. Para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Porque estaba supuesto pasar, ¿ok? Como dice la Biblia, estas cosas están supuestos pasar. Jerusalén está supuesto estar atacado. Léeme versículo 21 de nuevo. San Lucas capítulo 21, versículo 21. Ajá. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Que huyen a los montes. Esos montes están en África, ¿ok? Porque cuando uno vea al mapa, ¿verdad? Jerusalén, Israel, está cerca a Egipto. Si tú me puedes encontrar un mapa, soldado Joel, ¿ok? Jerusalén está cerca de Egipto. So, cuando Jesucristo dijo, huyan a los montes, esos montes se trata de África, ¿ok? Huyen a los montes de África, específicamente Egipto, ¿ok? Vamos a leer el libro de Mateo. Aguántame ahí, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2 y versículo 13. San Mateo capítulo 2, versículo 13. Ajá. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: José, el papá de Jesucristo, ¿ok? El papá físicamente de Jesucristo. levántate y toma al niño y a su madre. Ese niño es Jesucristo y su madre María, ¿ok? Y huye a Egipto. ¿Huye a dónde? A Egipto. Huye a Egipto. Esa fue la profecía, ¿ok? Que huye a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto está cercano a Jerusalén, ¿ok? ¿Lee? Y permanece allá hasta que yo te diga. Y que se quede ahí con el niño hasta que el ángel le diga. ¿Lee? Porque acontecerá que Herodes Herodes es el hombre caucástico que estaba mandando, el gobernador de Judea en ese tiempo, ¿ok? Que estaba bajo el poder de los romanos, ¿ok? Herodes. ¿Cómo es? Herodes. Ajá, lee. Buscará al niño para matarlo. ¿Buscará a Jesucristo para qué? Para matarlo. Para matar al hijo, al niño Jesucristo estaba dispuesto Herodes, ¿ok? El caucástico. Lee. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. Ajá. Y se fue a Egipto. Y se fue a Egipto. Ok, ahora vamos a usar el sentido común. Ok, si Jesucristo, su padre y su madre fueron gente caucástica o ser llamado blanco, ¿es posible ellos esconderse en Egipto?
en África, donde hay gente negra, ¿ok? No es posible, ¿ok? El ángel de Dios mandó a José a esconder a su hijo y a la madre en Egipto porque habían gente que se parecían a ellos, ¿ok? Por eso fue que le dijo que se mandara a los montes de Egipto, ¿ok? Donde hay gente negra y se podía esconder entre ellos, ¿ok? Y Herodes no iba a encontrar al niño. ¿Por qué? Porque es imposible a él encontrar al niño entre medio de toda esa gente negra. ¿Ok? Jesucristo es un hombre negro. Sus padres eran negros. Por eso fue que se escondieron donde habían más gente negra. ¿Ok? Ahora vamos a regresar al libro de San Lucas. Esos montes eran los montes de Egipto en África. Egipto está encontrado en África, ¿ok? Es parte de África. All right. Regresa al libro de Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 21. Ajá, Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ajá. y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, Ok. porque estos son días de retribución. ¿Estos son días de qué? Retribución, Ajá. para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Eso estaba escrito que nosotros no íbamos a quedarnos en Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué? Porque iba a estar atacado por los romanos. Lee. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, Ajá, mujeres embarazadas. Lee. porque habrá gran calamidad en la tierra Gran calamidad en Jerusalén. Lee. e ira sobre este pueblo. Ira sobre el pueblo de Israel. Ira sobre el pueblo de Israel. Se iban a tener que mandar de Jerusalén porque había ira contra el pueblo de Jerusalén. Lee. Y caerán a filo de espada. ¿A filo de qué? De espada. Iban a ser matados. Lee. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Llevados cautivos a quién? A todas las naciones. A todas las naciones. Israel, el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a todas las naciones. Todas las naciones que hay en el mundo, ellos iban a ir allá cautivos. Lee. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén, la tierra iba a ser hollada ¿por quién? Por los gentiles. Por los gentiles, las otras naciones. Lee. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles, hasta que el tiempo de ellos está el rey, ¿cómo se dice? Reigning. Reinando en el mundo se cumplan. ¿Ok? Ahora léeme 24 de nuevo. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora ponme en la foto que te dije. Ok. Ahora, como dijo la escritura, ¿verdad? Jerusalén se iban a mandar para los montes de África en Egipto, ¿verdad? Ahora aquí estamos viendo esta foto, ¿verdad? La dispersión, ¿ok? ¿Cómo se dice el transatlantic slave trade? El traslado de los esclavos de África al mundo entero. Ajá. Estamos viendo cómo cogieron a los esclavos de África, ¿verdad? Y lo dispersaron al mundo, ¿ok? Lo estamos leyendo en la escritura. Cómo ellos cogieron los esclavos, esos esclavos que cogieron en África fueron los israelitas, ¿ok? Como estamos leyendo en la escritura, iban a ser dispersidos, iban a ir cautivos a todas naciones. Y tú ves las líneas rojas, te está enseñando para dónde llevaron a esos cautivos. Los llevaron a Sudamérica, Norteamérica, el Caribe, Centroamérica. Por toda parte del mundo iban a ir cautivos la nación de Israel. Ahora lee la escritura de nuevo. Lucas capítulo 21, versículo 24. Ajá. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Caímos en filo de espada en Jerusalén.
teníamos que mandarnos para África, a Egipto, ¿verdad? a todas las naciones. Y fuimos llevados de allá, ¿verdad? Leave the map there. Y fuimos llevados allá desde África, iban a ir cautivos a todas las naciones. Lo estamos viendo en el mapa del Transatlantic Slave Trade, all right? El intercambio de esclavos. El intercambio de esclavos que pasó. Esto es historia y lo estamos leyendo aquí en la escritura. Tiene que tener el sentido común para entender qué le pasó a los israelitas, cómo se dispersaron a todas las partes del mundo. Fueron llevados cautivos en barco, ¿ok? Lo estamos leyendo y lo estamos viendo en este mapa que está aquí en la pantalla, all right? Ahora léeme el libro de Lucas 1:68. Ok, so entendemos que los israelitas fueron llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cómo pasó eso? En el transatlantic. Let's get that translation because I can't keep saying it in English. All right. So léeme ahora el libro de San Lucas, capítulo 1:68. San Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel. ¿El Dios de quién? De Israel. So es el Dios de Israel. Lee. Que ha visitado. Espérate un momento. ¿Cómo es? Comercio transatlántico de esclavos. El comercio transatlántico de esclavos. Eso es la historia que leímos en el libro de Lucas 21 y 24. Okay. El comercio transatlántico de esclavos. Okay. Eso fue lo que le pasó a los israelitas. Cómo llegaron a las 4 esquinas del mundo. All right, en esclavitud. Fueron llevados cautivos a las naciones. Okay. Lo leímos en la escritura y lo vimos en el mapa. Esto es historia. Eso no hay nada que nos inventamos nosotros. All right? Pero cuando uno lee la escritura con los ojos espirituales, se ve de quién está hablando y se sabe quiénes son los israelitas hoy en día. Somos los llamados hispanos, nativos americanos y morenos que fuimos llevados cautivos. Okay? ¿Por qué? Por romper las leyes de Dios. All right? Vamos a leer Lucas capítulo 1:68. San Lucas capítulo 1, versículo 68. Ajá. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. So Dios levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Lee. En la casa de David, su siervo. En la casa de David. Vino de la tribu de Judá. Lee. Como habló por boca de sus santos profetas. Porque cuando uno lee la Biblia, los profetas siempre hablaban de Jesucristo que iba a venir por la línea de David y que iba a redimir a su pueblo Israel. Lee. Que fueron desde el principio. Ajá. Salvación de nuestros enemigos. ¿De quién? De nuestros enemigos. De nuestros enemigos. ¿Quién tiene enemigos? Los israelitas. Nosotros. Ok, todas las otras naciones nos odian a nosotros. Nos llevaron en cautiverio a los ser llamados nativos, los hispanos, los morenos. Nosotros fuimos en barco, en cautiverio. Ok, las otras naciones son nuestros enemigos. Ustedes tienen que entender eso. Usen el sentido común. Vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 5. Que tienen tanto odio que te hacen tener buscar inmigración, tarjeta. Exacto. Primero es el green card, right? Luego, para ser ciudadano, tiene que pagar también la aduana, right? Sí, aduana. La aduana. Tiene que demasiado dinero. Y nosotros somos los ignorantes que decimos, es que no importa, nosotros somos una gente. No, nosotros no somos una gente. Si fuéramos una gente, no hubiera pobre. Exacto. Okay. Vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 9. Libro de Nehemías,
capítulo 5, versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No es bueno lo que hacéis, ok, dijo el profeta Nehemías. Le está hablando al pueblo de Israel. Lee. No andaréis en el temor de nuestro Dios. Tenemos que andar en el temor de nuestro Dios, pero nosotros como Israel, como el pueblo elegido de Dios, no lo hacemos. Lee. Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Oprobios las naciones que. Enemigas nuestras. ¿Qué dijo Dios que son las naciones? Enemigas nuestras. Dios nos está diciendo que las naciones, los gentiles, son enemigos de nosotros. Ustedes tienen que entender eso, pero no. Ustedes quieren ser igual que las otras naciones. Okay, se pintan el pelo rubio, se ponen lentes de contactos para ponerse los ojos verdes o azules. Okay. Ustedes quieren ser como tus enemigos. Ustedes se odian tanto que quieren ser como sus enemigos, como sus opresores. Sammy Sosa. Exactamente. Tiene que ver a Sammy Sosa como ejemplo, que se odia tanto, un hombre moreno, ¿ok? Jesucristo es un hombre moreno, all right? Y Sammy Sosa se parece a Jesucristo, pero él se odia tanto, ¿ok? ¿Cómo se dice? Se blanqueó, ¿ok? Se puso esa crema para ponerse blanco y se puso lentes de contacto en los ojos y se puso el pelo derrizado, ¿ok? ¿Por qué? Porque se odia. Estas naciones te hace que ustedes se odien, ¿ok? Y ahora se ve como una botella de Pepto-Bismol. Exactamente, se ve enfermo, se ve uno como uno muerto, all right? Ahora regresa al libro de Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 71. Salvación de nuestros enemigos. Como entendemos, nuestros enemigos son las otras naciones, como los romanos que vinieron y nos atacaron en Jerusalén. Nos sacaron de Jerusalén a nosotros. Okay, ahora, por eso que estamos dispersidos. Por eso que estamos en Centroamérica, Norteamérica. Okay, Suramérica, el Caribe. ¿Por qué? Porque fuimos dispersidos, fuimos cautivos a las otras naciones. Lee. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿De la mano de quién? De todos los que nos aborrecieron. Esas naciones nos aborrecieron a nosotros. Lee. Para hacer misericordia con nuestros padres. Para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto. Dios no se ha olvidado de su santo pacto que hizo con nuestra gente. ¿Okay? Nosotros tenemos que ser salvados de nuestros enemigos. Todo el mundo necesita salvación. Los que necesitan salvación son ustedes, los hispanos, nativos americanos y morenos. All right? Que son odiados por todo el mundo. Lee. Y acordarse de su pacto y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos. Ahí está de nuevo, ¿librados de quién? De nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Las naciones, los gentiles, naciones. All right? Lee. Sin temor les serviríamos. Sin temor les serviríamos. Hoy en día nosotros no podemos decir que somos los israelitas, ¿ok? Las otras naciones no quieren que el mundo sepa la verdad de quiénes somos. Por eso que ellos lo esconden y nos llaman hispanos, latinos, morenos, negros, ¿ok? Cualquier otro nombre menos los israelitas. ¿Por qué? Porque es el gran secreto que tiene el mundo. Okay, que no quieren que sepan. Lee. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Nos va a tocar el día que nosotros no vamos a tener temor de obedecer la palabra de Dios, de Dios y servirlo a Él. Okay? Nosotros somos los israelitas. All right? Léeme ahora el libro de Santiago 1:1. Ponme el mapa de nuevo. El libro de Santiago, capítulo 1:1. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están.
¿A quién? A las 12 tribus Ajá. que están en la dispersión. ¿Que están a dónde? En la ¿Que dispersión. están a dónde? En la dispersión. En la dispersión. Se está viendo en el mapa la dispersión de las 12 tribus. Cómo fueron mandadas, dispersidas al mundo entero en cautiverio. ¿Por qué? Por romper la ley de Dios. Esto no le ha pasado a ninguna otra gente en el mundo. Solamente los negros, hispanos y nativos americanos. Estamos viendo nuestra historia escrita en la Biblia para ustedes despertar, para saber quiénes son en los últimos días, para ser liberado de tus enemigos. Los que te hicieron esto son tus enemigos, no son tus amigos, son tus enemigos. Te odian, ¿ok? Te opresian, te roban, te violan, ¿ok? Te matan. Esos son tus enemigos. Un amigo no te va a vender. Okay. Un amigo no te va a matar, un amigo no te va a violar, un amigo no te va a quitar tu herencia, no te va a quitar tu lenguaje, all right? No te va a sentir menos de lo que tú eres, all right? Ese es un enemigo. Despierta, pueblo de Israel. Ustedes son los elegidos de Dios, all right? Vamos a leer ahora el libro de Romanos, capítulo 9. So, leímos esa escritura para que sepan un poco de la historia, cómo fuimos dispersidos y quiénes fueron dispersidos. Son ustedes, all right, hermanos y hermanas, los israelitas, lo que hoy en día se llaman hispanos, nativoamericanos y morenos. Lee. Romanos capítulo 9, versículo 1. Sí. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es el profeta Pablo hablando. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lee el versículo 1 de nuevo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo. Eso es de acuerdo a la Biblia, te está diciendo. All right, lee. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tiene tristeza? Lee. Porque deseara yo mismo ser anatema. Él deseaba que todas las maldiciones que están escritas en Deuteronomio 28, de 15 a 68, le cayeran a él solo para no hacer el pueblo Israel sufrir las maldiciones. ¿Ok? Lee. Separado de Cristo. Él quisiera ser separado de Cristo para que no sufriera el pueblo de Israel como una nación. Lee. Por amor a mis hermanos. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. Por amor a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Pablo? Las 12 tribus de Israel. Pablo era de la tribu de Benjamín. Ok, sus hermanos son la nación de Israel. Lee. Los que son mis parientes según la carne. ¿Según qué? La carne. Según la carne son sus hermanos. No son israelitas espirituales. Son según la carne. Son la misma gente que tú ves hoy en día. All right, lee. Que son israelitas. ¿Que son qué? Israelitas. ¿Que son qué? Israelitas. Que son israelitas. Según la carne, ¿ok? Esos somos nosotros. Lee. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Léelo de nuevo. Que son israelitas, Ajá. de los cuales son la adopción, la gloria. De los cuales son la adopción. ¿Cuál es la adopción? Que Jesucristo murió por nosotros, por su pueblo Israel. Lee. El pacto. La gloria es que el reino de Dios que va a estar aquí en la tierra. Lee. El pacto. El pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto fue hecho ¿con quién? Con el pueblo de Israel. El viejo pacto, el viejo testamento y el nuevo testamento. Lee. La promulgación de la ley. La promulgación de la ley. ¿A quién le toca la promulgación de la ley? A los israelitas. Lee. El culto y las promesas. ¿A quién fue las promesas? A los israelitas. Ok, los israelitas.
Vamos a leer ahora. ¿Puedo dar un poquito más acerca de eso? Sí. Léeme el 4 otra vez. Romanos capítulo 9, versículo 4. Porque yo quiero explicar lo que es la adopción, qué es la gloria, los pactos y la promulgación de la ley. Un momento. Léeme eso otra vez. Que son So, israelitas, ya está establecido que ellos son los israelitas. All right? Ajá. Lee. de los cuales son la adopción, La adopción. Ve a Romanos capítulo 8 y 29 para que entienda qué significa la adopción. All right? Porque sí, había muchas naciones, pero Dios, la promesa cae sobre Israel solamente. ¿Okay? porque a los que antes conoció, Antes conoció, porque Cristo, Dios conoció antes a Israel. Mucho antes que el tiempo fue creado. Dios ya tenía en la mente que él iba a ser una gente y ellos iban a ser elegidos. Ok, so antes él ya había hecho el plan en cómo este mundo le iba a pertenecer a nosotros, los morenos, latinos, indios, nativos que son los israelitas. Go ahead. también los predestinó Predestinó. ¿Qué es destino? Búscame la palabra destino un momento. ¿Qué significa un destino? All right. Make it big, 'cause I can't see it. No, destinó. Oh no, destino es correcto. Lugar o destino, lugar donde va dirigido alguien o algo. All right? Es un destino. Ahora para tú predestinar, búscame predestino. Predestinar. Dice predestinar. Destinar anticipadamente una cosa para un fin. So Dios ya predestinó a los israelitas. Él ya tenía un destino anticipadamente, una cosa para un fin. O sea, hay una razón en por qué estamos adoptados. Ya él tenía su plan. Ve a Romanos 11. Un momento. La adopción. 1. 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? So, ¿qué pasa? Porque nosotros estamos en esclavitud, no estamos en esclavitud. Estamos en problemas, no tenemos problemas. Ahora estamos en problemas, ya van ¿cuántos años? Como unos 300, 400, 500 años y todavía sigue. So, estamos en un punto ahora. ¿Qué pasa? Ya Dios, no somos la gente de Dios más, que la Biblia dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Right, por medio de todos los problemas que hay aquí, por todos los problemas, por todos los problemas que nosotros tenemos, ¿qué pasa ahora? Somos el pueblo de Dios. Porque mira lo que está pasando con el presidente y el muro, la inmigración, el femicidio, falta de comida, los problemas y todas esas cosas. So ya se siente como que, damn, nosotros, realmente Dios no existe. Nosotros no somos pueblo elegido de Dios. So, ¿qué es lo que está pasando aquí? So, Pablo está preguntando esto. Léelo otra vez. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros estamos en las condiciones que estamos hoy día por castigo. Pero ya estamos predestinados para ganar esta batalla. La única cosa es que tú tienes que arrepentirte y tú tienes que hacer este camino, como Dios dice. ¿lee? Porque también yo soy israelita. So, acuérdate, en Romanos 9 te dice quiénes son israelitas, porque ahora Pablo te está diciendo, yo soy israelita también, como tú. ¿Lee? De la descendencia de Abraham, Ajá. de la tribu de Benjamín. Right. ¿Lee? ¿No ha desechado Dios
a su pueblo. So, Dios nos desechó su pueblo. El problema es que nosotros rompimos los mandamientos y eso es porque estamos en las condiciones que estamos hoy día. Go ahead. Al cual desde antes Desde antes predestinó, conoció. Él conoció a nosotros, ya lo tenía escrito como este mundo, como su plan iba a ser. ¿Ok? Lee. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo. Right. So eso va a otra cosa. So, regresa a Romanos 9 y 4. La gloria, right? I got it, Cat. You got, Yeah, good. I got that on my notes already. Okay, good. Okay. Lee Romanos 9 y 4 de nuevo. Romanos capítulo 9, versículo 4. Ajá. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. La adopción, como dijo el capitán, la adopción le pertenece a los israelitas, a nadie más. Como dijo Pablo ¿cuál verso fue? En el tercer verso. Mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. So, él está hablando de una gente particular, son los israelitas. Right. So, la adopción no le toca a nadie más menos los israelitas. Léeme Galatas, capítulo 4 y versículo 4. El libro de Galatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ajá. Dios envió a su Hijo, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de matrimonio, ¿ok? Un hombre, José, casó a su esposa María y tuvieron un hijo. Tuvieron sexo y tuvieron un hijo, ¿ok? Llamado Jesucristo, lee. Para que redimiese a los que están bajo la ley. Para que redimiese a los que están, ¿quién? Bajo la ley. ¿Quién estaban bajo la ley? Los israelitas, nadie más, lee. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Que recibieran qué? La adopción de hijos. So, ¿quién recibió la adopción de hijos? Los israelitas. Okay. La adopción le pertenece a los israelitas. Regresa a versículo 4 en Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 4. Ajá. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. La gloria. Vamos a hablar de la gloria ahora. Léeme Salmo 149 y versículo 1. Vamos a leer hasta el 5. Yes, sir. Este es uno de los salmos favoritos míos. Salmos capítulo 149, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Ajá. Su alabanza sea en la congregación de los santos. La congregación de los santos son los israelitas. Lee. Alégrese Israel. ¿Quién? A Israel Lee. en su hacedor. Ajá. Los hijos de Sión Sí. se gocen en su rey. Que, Al- que gocen en su rey Jesucristo. Lee. alaben su nombre con danza, Ajá. con pandero y arpa a él canten. Ajá. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Su pueblo Israel. Lee. Hermoseará a los humildes con la salvación. Con la salvación. Lee. Regocíjese los santos por su gloria. ¿Por su qué? Por su gloria. Por su gloria, por su gloria. ¿Por qué iban a estar en su gloria? Porque Jesucristo iba a morir, va a regresar por su gente, ¿ok? Y va a estar en su gloria, su gloria. La gloria le pertenece a los israelitas, lee. Y canten aún en sus camas. ¿Ok? So, la gloria le pertenece a Israel, como leímos en Salmo 149. Right. Ve a Isaías 48, el versículo 9. 48, versículo 9. Right. Porque acuérdate, Pablo había preguntado, ¿Dios ha desechado su pueblo? De ninguna manera, porque él también es israelita. Esto tiene que ver con la gloria también. Isaías 48, versículo 9. Isaías capítulo 48, versículo 9. Acuérdate, yo dije, con todos los problemas que están enfrente de nosotros, ¿cómo nosotros podemos ser pueblo de Dios si todas estas cosas están pasando? Pues déjame enseñarte.
Vamos a enseñarte cómo nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Okay? Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Porque nosotros llevamos a Dios a ira. Ajá. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Porque por todos los pecados que nosotros hemos cometido, ya era para nosotros ser una gente destruida. ¿Ok? Go ahead. He aquí, te he purificado, So ahora Él nos purificó por medio de esta palabra. Go ahead. y no como la plata, Y no como la plata. te he escogido en horno de aflicción. Eso es porque nosotros tenemos los problemas que tenemos hoy día. ¿Ok? Estamos en el horno de la aflicción. Pero mira, Por mi amor, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. right, ¿cómo es posible que mi nombre va a ser dañado? Porque Él hizo una promesa por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Y mi honra no lo daré a otro. Mi gloria no se la dará a otro. Go ahead. Óyeme, Jacob, So, óyeme, Jacob, y tú, Israel, y tú, Israel, los morenos, latinos, indios, nativos. a quien llamé. Ajá, porque somos llamados en esta obra. Yo mismo, Yo mismo, yo el primero, ajá, yo también el postero. el alfa y el omega, que es Cristo. Regresa. Regresa al libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, So, aprendimos que la adopción es a Israel. la gloria, La gloria es de Israel, ¿ok? el pacto, El pacto, ¿con quién fue el pacto? ¿Fue con todo el mundo? Vamos a ver. Léeme Hebreo capítulo 8 y versículo 8. El pacto, ¿a quién le pertenece el pacto? Lee. Hebreo capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, ¿Con la casa de quién? de Israel, No, todo el mundo. de Israel De Israel, y la casa de Judá, la casa de Judá. ¿Por qué? Porque son dos naciones en la nación. Se fue dividida la nación de Israel. Se llamó la casa de Israel, que era el reino del norte, y la casa de Judá, que es el reino del sur. ¿Ok? Lee. un nuevo pacto, ¿Un qué? un nuevo pacto, So estableció un nuevo pacto con Israel y la casa de Judá. Lee. no como el pacto que hice con sus padres, ¿Con quién? con sus padres, El pacto viejo fue con los padres de Israel. Sobre el nuevo pacto y el viejo pacto, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento es con Israel, no nadie más. ¿Ok? Eso era todo. el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A quién sacó de la tierra de Egipto? A los israelitas. So, estamos hablando, la Biblia le pertenece a los israelitas. ¿Ok? La gloria, la adopción, el pacto le pertenece a Israel. No es todo el mundo. No sean confundidos. La iglesia te está mintiendo. Lee la Biblia como se debe de leer. ¿Ok? Con sentido común. Ajá. Sigue leyendo el Romanos 9 y 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. Ajá. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. La promulgación de la ley, Levítico 26 y 46. Lo que busca eso es la definición de promulgación, porque eso no es una palabra común. Publicación oficial de una ley o otra disposición de la autoridad. So, esa es la Biblia. La Biblia es una publicación oficial de la ley y disposición de la autoridad de Dios. Okay, eso es la Biblia. Ahora la promulgación, dándole la ley a un tipo de gente, que esos son los israelitas. Vamos a leerla. Levítico capítulo 26, versículo 46.
Estos son los estatutos, Ajá. ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel. So, esto es los estatutos, ordenanzas y las leyes que estableció Jehová entre sí. ¿A quién? A Moisés. ¿Y a quién? Los hijos de Israel. Lee. En el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Por mano de Moisés dio estos estatutos. O como dijo el capitán, la promulgación de la ley. All right? Como dame otra palabra para promulgación. Promulgación es el dar o La entrega. la entrega. That's the Exactamente. word. So, los israelitas, Moisés le entregó las leyes, los levíticos entregaron las leyes al pueblo de Israel. Okay, la promulgación de la ley le pertenece a los israelitas. Mira, sinónimo de promulgar, publicar, propagar, difundir, divulgar, anunciar. Exactamente. Porque esto es un anuncio, ¿ok? Una advertencia. Si tú no sigues esta ley, la cosa te va a ir muy mal. Los principales medios se han encargado de promulgar la noticia, porque esto es una noticia. All right? ¿Quieres una escritura para promulgación? Vea 1 Crónica, capítulo 16, y versículo 12 hasta el 17. Watch this. Porque esto va a ir en común con lo que se dijo, el pacto y la promulgación de la ley. Okay. Esto cubre los dos lugares. 1 Crónica, capítulo 16, versículo 12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho. Porque ese es el problema. Nosotros hacen siglos que nosotros no vemos la maravilla de su obra. Como cuando Moisés partió el mar rojo, ¿ok? Hace muchos siglos que nosotros no vemos eso. ¿Ok? So nosotros nos olvidamos de las maravillas de su obra de Dios. Go ahead. De sus prodigios. Prodigios. Perdón, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, Vosotros, Israel, su siervo, porque estamos supuestos a servir haciendo los mandamientos que él. hijos de Jacob, Y somos hijos de Jacob. Es la misma cosa. Jacob, Israel, la misma gente. ¿Qué? sus escogidos. Somos escogidos porque estamos promulgados. No hemos promulgado la ley. No, Dios nos dio la ley para nosotros. ¿Qué? Jehová, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y tenemos que servirlo a Él, no a otro Dios ajeno. ¿Qué? Sus juicios están en toda la tierra. ¿Qué? Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Él hace de memoria su pacto perpetua a nosotros. ¿Qué? Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. O sea, para siempre. ¿Qué? Del pacto que concertó con Abraham. Abraham, el primogénito de todas las naciones, pero acuérdate, en Isaac se encuentra la promesa. ¿Qué? Y de su juramento a Isaac, Ajá. el cual confirmó a Jacob por estatuto Por estatuto, por ley, y a Israel por pacto sempertino. la promulgación de la ley. Okay. Perdón. Regresa a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. El culto y las promesas. El culto, ¿por qué? Porque son los servidores, ¿ok? Los servidores de Dios. ¿Quiénes son los servidores de Dios? Ya estamos entendiendo que este capítulo entero se trata de los israelitas. No se trata de nadie más, ¿ok? Son los hijos de Israel. Léeme el libro de Levítico 25 y 55. El culto, ¿ok? ¿Quién le pertenece el culto? Levítico capítulo 25, versículo
Los 55. servidores de Dios. Lee. Porque mis siervos Mis siervos son los hijos de Israel. son ¿quién? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. La Biblia es con sentido común que se lee. ¿Ok? Lee. Son siervos míos, Son siervos de Dios. Lee. a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Dios no sacó a todas las naciones de Egipto. Él sacó a los israelitas. Los israelitas eran los que estaban cautivos en Egipto. Lee. Yo Jehová vuestro Dios. So, los siervos son los israelitas. Regresa, Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Las promesas. Ahora vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, ¿Poner qué por obra? Las leyes. Lee. para que te vaya bien en la tierra que fluye de leche y miel, Ajá. y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. So, ¿qué estamos leyendo? La promesa que nos hizo Dios al pueblo de Israel, ¿ok? Que iba a multiplicar a los hijos de Israel y le iba a dar una tierra que fluye con leche y miel, que iba a estar rica, ¿ok? Una tierra rica. Léeme ahora el libro de Hechos, capítulo 13 y 23. Hechos capítulo 13, versículo 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, ¿Conforme a qué? a la promesa Ajá. que Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. La Biblia te lo está diciendo. Usa el sentido común, ¿ok? La Biblia se brega de Israel. Se habla de Israel. Israel. ¿Quiénes son Israel? Los dispersidos, ¿ok? Los dispersidos que están en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe. Esos ser llamados hispanos, nativoamericanos, morenos, esos son los israelitas. ¿Ok? Ahora léeme el libro de... No, vamos a regresar a Romanos. Romanos capítulo... You want 4 again? No. Romanos capítulo 9, versículo 5. Quienes son los patriarcas, Ajá. y de los cuales son, según la carne, vino Léelo de Cristo. nuevo. Sí, Señor. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, Según la carne, los israelitas según la carne, no espiritual, ¿ok? No todo el mundo puede ser Israel, es según la carne. Lee. vino Cristo, Vino Cristo, lee. el cual es Dios sobre todas las cosas, Ajá. bendito por los siglos. Amén. Ajá. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora todo el mundo se confunde ahí. Léelo de nuevo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. So, ahí dicen ustedes, oh, todo el mundo no es israelita, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso se trata, vamos a leer Marcos 8 y 31. ¿Por qué dice la Biblia que no todos que descienden de Israel son israelitas? Vamos a leer Marcos 8 y 31. Hoy se va a usar el sentido común para entender la Biblia. All right? Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Léelo de nuevo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado ¿Y ser qué?
desechado fue desechado. Muchos de los israelitas no iban a creer en Jesucristo. Por eso que la escritura dice que no todos que descienden de Israel son israelitas. Lee. y por los ancianos, Ajá. por los principales sacerdotes, So, los ancianos, los principales sacerdotes, esos fueron los que no creyeron en Jesucristo. No toditos, porque los discípulos eran israelitas, ¿ok? Los profetas eran israelitas. So, era una parte de Israel, los ancianos y los sacerdotes, los que no creían en Jesucristo, los desecharon. Lee. y ser muerto y resucitar después de 3 días. So, la escritura que leímos en Romanos se trata de esos sacerdotes y ancianos que no creyeron en Jesucristo. Esos son los que descienden de Israel y no son israelitas. Lee. Ver- Regresa a Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Léelo de nuevo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo muchísimos hijos, pero la promesa, el pacto, ¿verdad?, le pertenece a Isaac, el linaje de Isaac. Léeme ahora Génesis, capítulo 25 y versículo 1. You got something, Cap? Nah, that verse 8. All right, we're going to get to it. Actually, no, we covered that. I mean, somehow we covered it already. All right. Génesis Ajá. capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Setura. So, Isaac, ¿quién era la mamá de Isaac? Sarah, se llamaba Sara. Ok, so, ahora estamos leyendo de otra esposa de Abraham que se llama, ¿qué? Setura, Setura, lee. la cual le dio a luz a Simram, So, le dio a luz a quién? a Simram, Ajá, Yoksan, ajá, Medan, ajá, Madian, ajá, Isbac, ajá. Isua, ¿Y quién? Isua. Ok. Y Haxan engendró a Seba. So, ¿qué estamos leyendo? Que Abraham tuvo más hijos que Isaac, pero la promesa le vino a Isaac, ¿ok? A esos hijos que le tuvo que Setura, que las cuales son Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suba, no le pertenecía la promesa, era a Isaac. All right, regresa. Versículo 7 de nuevo. Yes, sir. Romanos capítulo 9, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham, Como quien los hijos de Setura que él tuvo con Setura no son ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, todos no son hijos de la promesa, de la gloria, del pacto. Lee. sino en Isaac. Sino a quién? En Isaac. En Isaac. Ok, la promesa, el pacto fue con Isaac. Ok, lee. Te será llamada descendencia. La descendencia de Abraham será llamada sino en Isaac. Lee. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Como leímos en el verso 4, ok. Todos esos le pertenecen a los israelitas. All right, según la carne. Lee, versículo 8. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok, so léelo de nuevo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. So la promesa fue con Isaac, ok. Abraham, Isaac y Jacob. All right, vamos a leer ahora Génesis 25 y 21. Porque dice las escrituras que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que
los que son hijos según la promesa. All right, so a Dios coge al que Él quiere. No es según la carne, sino es la promesa. Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. ¿Qué dijo Dios? 2 naciones hay en tu seno. So hay 2 naciones en el seno de quién? De Rebeca, la esposa de Isaac. Okay, so ella tuvo 2 naciones, 2 gentes diferentes en su Vientre. vientre. Okay, lee. Y 2 pueblos, ¿2 qué? pueblos 2 pueblos. serán divididos desde tus entrañas. Lee. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Ajá. y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. Lee. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. So ella tuvo gemelos, pero eran 2 diferentes naciones en su vientre. Lee. Y salió el primero rubio. ¿Salió qué? El primero rubio. Rubio, ¿ok? En el inglés, ¿cómo se dice? Blonde. No. No. Ruddy. No, sorry. red. Red. En el inglés se dice rojo. ¿Por qué? Porque la sangre se le vio. Oh. Rubio, I'm sorry. Sí, rojo. La piel, la sangre se le veía por la piel. La sangre se le veía por la piel, ¿ok? En el inglés dice rojo, pero aquí dice rubio. Right. ¿Cuál gente en el mundo es que tiene pelo rubio? El ser llamado hombre caucástico. Estamos leyendo la historia, el principio del hombre caucástico, ¿ok? Como leímos, ella tuvo 2 naciones en su vientre, ¿ok? ¿Por qué Dios está dando la descripción del hombre caucástico? Porque es la primera vez que se ve una persona con pelo rubio y con color rojo, como si se le hubiera la sangre en la piel. All right? En hebreo se llama Ishashua o está gastado. Porque cuando tomó el hijo, él dijo, damn, ¿qué le pasa a este? Este niño es diferente. Yo nunca he visto un niño así. Se le ve la sangre por la piel, como ¿tú entiendes? Eso es porque lo llamaron así, all right? Lo llamaron Isaú. So, la promesa, acuérdense, fue con Isaac. So, estamos leyendo de los hijos de Isaac, ¿ok? Jacob y Isaú. Estamos leyendo de Isaú. ¿Quién es Isaú? El, how you say progenitor? El primogénito. El primogénito del hombre caucástico que tuve hoy en día, que es el hombre rojo. La piel es roja, ¿ok? Pelo rubio, all right? Lee. Génesis capítulo 25, versículo 25. Ajá. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. ¿Como una qué? Pelliza. So era como como pelo de animal, ¿ok? Tenía tanto pelo en el cuerpo que era como un animal, all right? Eso está describiendo al hombre caucástico que tuve hoy en día, que necesita una navaja para afeitarse. ¿Por qué? Porque se le crece el pelo en el cuello, all right? En el pecho, en la espalda, donde quiera se le sale el pelo, como que Como un lobo. como una pelliza, all right? Lee. Y llamaron su nombre Esaú. Isaú. ¿Por qué Isaú? Como dijo el capitán, dilo de nuevo. Porque la sangre se le veía por la piel. Okay, estaba gastado. Exactamente, como si tuviera gastado. All right? Por eso que Dios le puso el nombre Isaú. All right? So, la promesa le pertenece a Jacobo. All right? Léelo de nuevo. El mayor servirá, como dice en 23, el mayor servirá al menor. All right? El primero que salió fue Isaú, el mayor. Iba a servir al menor, Jacob. ¿Por qué no dio la descripción de Jacob? Porque él se parecía igual a su padre y a su madre.
All right, so estamos leyendo el principio del hombre caucástico, el que le dicen el hombre caucástico, pero la Biblia lo llama Isaú. All right, regresa a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 8. Ajá. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, So Jacob y Isaú eran hijos de la carne. Los dos salieron del vientre de quién? De Rebeca. Lee. sino que los que son hijos según la promesa son, Sino los que son hijos según la promesa. La promesa fue con Jacob. ¿Ok? Lee. son contados como descendientes. Lee. Porque la palabra de la promesa es esta: Ajá. por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. ¿Ok? La promesa fue con el hijo de Sara. Como leímos ¿dónde era que leímos? En Génesis 25. Ajá, que Abraham tuvo muchísimos hijos con su esposa Setura, pero la promesa era con el hijo que tuvo con Sara, que era ¿quién? Isaac. Lee. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. De Isaac, el hijo Isaac. No, No, estamos leyendo, ajá, Sí. que Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. So, ¿de quién estamos leyendo? Leímos de Jacob, ¿verdad? Ujú. Ok, sigue. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. So, esos dos, ¿cómo se dice? The twins. Los Gemelos. gemelos. Los gemelos. Estos dos gemelos no habían hecho nada bueno ni nada malo. Ok, lee. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, Ajá. no por las obras, sino por lo que Él llama. So, no fue por obra, por el quien Por lo Dios, que Él llama. el quien Dios llamó. Él llamó a quién? A Jacob. Él quiso a Jacob. Él no quiso a Isaú. All right. Sigue leyendo. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí leímos en Génesis. Ok, esa fue la profecía. El mayor servirá al menor. Lee. Versículo 13. Ajá. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Léelo de nuevo. Mas como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú So, aborrecí. Dios no eligió a Jacob por obra, porque hizo algo bueno o porque hizo algo malo. Es porque lo eligió Right. por promesa, porque Él quiso, porque Él es Dios. Lee. Ve a, aguanta ahí. Ve a Lucas capítulo 8 y versículo 7. Ajá. Lucas capítulo 8, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Lucas capítulo 18, disculpa. Y versículo 7. San Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Él va a hacer justicia a sus escogidos, ¿ok? Porque, mira, los niños no hicieron nada, right? Jacob y Saúl no hicieron nada bueno y nada malo siendo bebé, siendo gemelos en el vientre. Y ya Dios había elegido cuál iba a ser su gente. Go ahead. So, ¿él va a qué? ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos Ajá. que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Le? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Okay. Aún, So you could go back. Regresa. So, es para enseñarte. Él va a hacer justicia para nosotros. ¿Ok? Él va a hacer justicia. Y nadie puede decir nada. Léeme, Ok.
segundo Esdras, capítulo 6 y versículo 8. All right. Porque la escritura dijo en Romanos 9 y 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Isaú aborrecí. Okay. So Dios amó a Jacob, que no hizo nada bueno ni nada malo, y a Isaú aborreció. All right. Lee. Segundo Esdras, Ajá. capítulo 6, versículo 8. Ajá. Y él dijo hacia mí, desde Abraham hasta Isaac, cuando nacieron Jacob y Esaú de él, Ajá. la mano de Jacob tendida primero al talón de Esaú, Eso es lo que leímos en Génesis, ¿verdad? Jacob tendida primero al talón de Isaú. Él lo agarró por el tobillo. Lee. porque Esaú es el final del mundo, Isaú es qué? el final del mundo, Isaú es el final del mundo. Ok. Isaú es el final del mundo. Lee. y Jacob es el principio del siguiente. Eso es lo que tenemos que entender, ¿ok? Jacob es es el principio del siguiente. ¿Quién está mandando hoy en el mundo? Isaú, ¿ok? Es el poder en el mundo hoy en día. Tiene que acabarse el poder, el mundo de Isaú para comenzar el principio del siguiente que viene, el de Jacob, all right? Regresa a Romanos 9 ahora. Versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No podemos decir que hay injusticia con Dios porque Él hace lo que Él quiere. right. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ok? Él quiso la promesa con Isaac, con Jacob. Así va a ser, all right? Lee. Pues a Moisés dice, Ajá. tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. So, él tuvo compasión con él quiso a Jacob y odió, aborreció a Isaú. Lee. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, Ajá. sino de Dios que tiene misericordia. Eso es así. Dios es el Todopoderoso. Él quiso a Jacob, así es. Ok, lee. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. So, estamos leyendo, ¿verdad? A Dios está comparando a Isaú, a quien, a Faraón, al Faraón. el faraón de Egipto. Ok. So, él levantó a Faraón, ¿para qué? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. So, él ha levantado al ser llamado hombre caucástico para enseñar su poder, como él levantó al faraón. ¿Ok? Lee. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para que sepan que Dios fue que destruyó al hombre caucástico, Isaú. All right? Igual que como él destruyó al faraón de Egipto, va a destruir a Isaú. ¿Ok? El que gobierna en el mundo. All right? Lee. De manera que de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a leer ahora Job 9 y 24, porque Dios dijo que iba a levantar a Isaú para enseñar su poder. ¿Okay? ¿Quién es que está mandando en el mundo hoy? Vamos a leer Job 9 y 24. Job capítulo 9, versículo 24. Ajá. La tierra es entregada en manos de los impíos. La tierra está entregada en manos del impío. El impío, ¿ok? Lee. Y él cubre el rostro de sus jueces. Ajá. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es que se ha puesto como Dios? ¿Okay? ¿Quién que está pintado como el nuevo Jesucristo? ¿Okay? ¿Quién ha cubrido el rostro de los jueces? Es el hombre caucástico. Así es que sabemos que es el impío, el que corre el mundo hoy en día. ¿Quién es que ha creado bombas nucleares para destrucción? ¿Okay? ¿Quién es que tiene bases militares en todas las tierras?
Es el hombre caucástico. So, ¿quién ha levantado Dios para enseñar su poder? El hombre caucástico. Ese es que va a caer. Como leímos en 2 Esdras, capítulo 6 y versículo 8. Tiene que acabar el mundo. Tiene que ser el final del mundo de Esaú para comenzar el mundo de Jacob, que es el mundo de los israelitas, el que viene, el siguiente. Después que se acabe el poder de Esaú, va a comenzar el poder de Israel. All right. Regresa a Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. So, Dios de manera al quien quiere, Él tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Porque ustedes dicen, oh, ¿por qué? Porque no, Dios es amor. Dios es amor. Dios quiere a todo el mundo. Pero estamos leyendo que Él dice que odia a Esaú. All right. El final del mundo es Esaú. Y el comienzo del siguiente es Jacob. Ok, así es que lo quiere Dios, así es que va a ser. No es porque tú tienes un amor a tu opresor, porque tú quieres ser igual a tu opresor, quieres casarte con la mujer blanca, con el hombre blanco. All right? Tú odias tu piel oscura, tu nariz ancha, tus labios gruesos. All right? Por eso que tú te odias, pero Dios dice que Él levantó a esa gente para enseñar su poder. ¿Quién que tiene el poder hoy? Nosotros no tenemos el poder. No. So, ¿con quién es que va a pelear Dios? ¿Con quién es que va a enseñar Dios su poder? Con el hombre caucástico, el que tiene el poder nuclear, el que puede destruir mundos, el que puede tumbar naciones, tumbar gobiernos, okay, que tiene sus bases en todo el mundo. Es el hombre caucástico, el impío, como dice en el libro de Job. All right? Usen su sentido común. Lee. Romanos capítulo 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ustedes quieren cambiar la historia. Ustedes quieren cambiar lo que dice Dios. Quieren, pero no pueden. Quieren, pero no pueden y nunca va a ser así, ¿ok? Como lo quiere Dios es lo que va a pasar. Por eso que tú ves que ¿quién es que está corriendo los Estados Unidos hoy en día? Donald Trump, un loco, ¿ok? Que está haciendo guerra con enemigos, con las otras naciones. Quiere pelear con China, con Rusia, ¿ok? Él es el que va a traer la guerra mundial número 3, ¿ok? Y es por obra de Dios. Dios es el que quiere eso, ¿ok? Él levanta, él pone. Give me that. In Daniel's, I think it's chapter 4. He raises up the bases of men. There you go. Daniel capítulo 4, versículo 17. Ajá. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ajá. Para que conozcan los viventes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Para que qué? Para que conozcan los vivientes. Para que ustedes sepan que qué. Que el Altísimo. Que Dios. Gobierna el reino de los hombres. Para que ustedes sepan que Dios es que manda en el mundo, en el reino de los hombres. Lee. Y que a quien Él quiere lo da. A quien él quiere dar el poder, Él se lo da. Okay. ¿Quién es que está mandando hoy en día? El hombre caucástico. Él fue dada por Dios. ¿Lee? Y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Él constituye sobre el mundo el más bajo de los hombres. ¿Quién es el más bajo de los hombres? El hombre caucástico, el hombre más odiado de Dios, Esaú. Lo estamos leyendo. Es historia, es lo que va a pasar. All right, regresa. Romanos capítulo 19, versículo 20. Ajá.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienen potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? So, Dios hizo un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Quién es el vaso para honra? Israel. Como estamos leyendo del principio del capítulo. All right? Israel es el vaso de honra. El vaso ¿de qué? De deshonra es Isaú. All right? Lee. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, So, Dios quiso enseñar su poder en el mundo. Lee. soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. So, él está dejando que el hombre caucástico haga lo que le dé la gana. Tiene paciencia Dios. ¿Por qué? Porque muy pronto, tarde o temprano, Dios va a enseñar su poder. Okay, y va a tumbar el gobierno del hombre caucástico, al que ustedes tienen por estema. All right? Ese hombre que se dice que se cree que es Dios, que cree que es Jesucristo, Dios lo va a tumbar. Ok, tiene su final. Lo estamos leyendo en la escritura. All right? Lee. Versículo 23. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, Ajá. las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. So, los vasos de misericordia somos nosotros. Dios tiene misericordia con nosotros. Él nos va a salvar de esta pesadilla que estamos viviendo. All right? De esta opresión en que estamos. All right? Nosotros no vamos a sufrir de las maldiciones para siempre. Tiene su final también. Dios va a enseñar su poder en el mundo. Él va a regresar al Hijo para redimir los hijos de Israel. La promesa, la gloria, el pacto, ¿ok? La promulgación de la ley, el culto. All right? Lee. A los cuales, versículo 24, a los cuales también ha llamado, este es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí se confundieron de nuevo. No solo de los judíos, sino de los gentiles. ¿Por qué dice la escritura eso? Porque acuérdense, había una división del reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? En Israel no estaba siempre las 12 tribus. ¿Ok? Había una dispersión. All right? Estaban dispersidos. Por eso que uno lee en la escritura que Pablo le estaba escribiendo a los romanos. ¿A cuáles romanos? Los israelitas que estaban en Roma. ¿Ok? A los corintios. ¿A cuáles corintios? Los israelitas que estaban en Corintio. A los ¿cómo es? Tesalonicenses. Tesalonicenses. ¿Cuáles tesalonicenses? Los israelitas. Igual como hoy en día que nosotros nos llamamos ciudadanos americanos, pero somos israelitas. Es igual en este tiempo, ¿ok? Por eso que le decían gentiles, porque ¿qué? Estaban viviendo en las costumbres de las otras naciones. Igual que hoy en día nosotros estamos viviendo en las costumbres de las otras naciones. Nos hemos olvidado quiénes somos. Nos llamamos americanos, latinos, hispanos. Cualquier nombre menos el nombre que nos puso Dios, que es Israel. All right, lee. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ajá. Y a lo amado y a lo no amada, amado. Ajá. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, Ajá. allí serán llamados hijos de Dios viviente. Léelo de nuevo. Allí serán llamados. Desde el principio. Eso es. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. All right.
eso es la profecía, lo vamos a leer en Oseas capítulo 1 y versículo 10. Pero también en este lado del mundo, nosotros no somos llamados hijos de Dios, no somos llamados Israel, ¿ok? En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por eso que ahora nosotros nos levantamos como pueblo y decimos, nosotros somos los verdaderos israelitas. Somos la nación de Israel en este lado del mundo. All right? Osea 1 y versículo 10. Oseas capítulo 1, versículo Let 10. me get it. Hold on. Léelo. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, Ajá. que no se puede medir ni contar. Y la nación de Israel es tan grande que no se puede medir ni contar. Lee. Y en el lugar en donde se le fue dicho, Ajá. vosotros no sois pueblos míos, Ajá. les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Lee. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Porque como leímos, ¿verdad? Se le decía en Romanos 9 y 24, a los cuales también ha llamado estos a nosotros no solo los de judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué? Porque esa es la profecía cuando se separó, cuando se dividió la nación de Israel en dos reinos. El reino del sur, que es los judíos, y el reino del norte, que se llamaron gentiles porque estaban guardando las costumbres de los gentiles. Lee. Y nombrarán un solo jefe, Un solo jefe, Jesucristo. y subirán de la tierra, Ajá. porque el día de Jezreel será grande. El día de Israel será grande cuando nosotros nos juntemos y guardemos sus mandamientos y regrese Jesucristo por nosotros. Ese día va a ser grande. All right. Vamos a leer un poquito de la historia para que sepan por qué a Israel se le dijo gentiles. You got the Bible dictionary in Spanish? I can find it though. All right. When it says sometimes it refers to Gentiles. Oh. Yeah. Vamos a leer el libro de Primer Reyes. You say I can't have it? ¿Primer rey o segundo rey? Yeah, Primer Reyes capítulo 12 y versículo 16. Vamos a comenzar. Con el versículo 12. Primer Reyes, capítulo 12, versículo 12. Esto es la historia, ¿verdad? Cuando se dividió el reino de Israel, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Lee. Al tercer día vino Jeroboam, Ajá. cuando este pueblo de Roboam, Roboam era que estaba reinando, ¿verdad? Se dice. sí, Reinando en el pueblo de Israel, ¿ok? Ese era el hijo de Salomón. Cuando se murió Salomón, el hijo Roboam fue el que estaba mandando. Lee. según el rey le había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Ajá. Y el rey respondió al pueblo duramente, So, él le respondió al pueblo de Israel duramente. dejando el consejo que los ancianos le habían dado. So, los ancianos le dijeron al rey Roboam que bregue con Israel suave, que no sea tan fuerte. Lee. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Los jóvenes le dieron un consejo malo. Le dijeron, sea más duro que Salomón. All right? Sea más fuerte con el pueblo que Salomón. Lee. Mi pueblo agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. So, él dijo que iba a mandar más fuerte, más duro que su padre. Lee. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová
para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías. So fue designado por Dios. Dios fue el que quiso causar la división. So eso fue porque le puso en el corazón que fuera duro con el pueblo. Lee. Por medio de Ahías, silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Ajá. Cuando todo el pueblo vio que el rey no lo había oído, So, cuando el pueblo de Israel vio que el rey no quiso oírlo, lee. les respondió esas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? So, aquí fue que comenzó la división. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Con los judíos, la tribu de Judá. David vino de la tribu de Judá. So, ellos dijeron, ¿qué parte tenemos las 10 tribus con la tribu de Judá? ¿Ok? Lee. No tenemos heredad en el hijo de Isaías. Ajá. Israel, a tus tiendas. So ellos dijeron, Israel a sus tiendas, vamos a separarnos de la tribu de Judá. ¿Ok? Lee. Provee ahora en tu casa, David. So, se separaron de la casa de David, de la casa de Judá, de la tribu de Judá. Lee. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Ajá. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. So, Dios fue designado por Dios que iba a haber dos reinos. El reino del sur que se quedó con la tribu de Judá, Benjamín y Leví, ¿verdad? Que se llamó la casa de David o los judíos. Y la otra parte, las otras tribus se quedó con Jeroboam, que son llamados el reino del norte, que hoy en día se llaman los hispanos, nativos americanos, latinos. ¿Ok? Aquí fue que comenzó la división. Y cuando se separaron, ¿verdad? Fueron que comenzaron a guardar las costumbres de los gentiles, de las otras naciones. Por eso vamos a regresar ahora a Romanos 9 y 25. I have the definition of Gentile. All right. After we read this. Romanos capítulo 9, versículo 25. Ajá. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. So, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. All right, so, lee. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Okay. También, Eso era todo. So, léeme el 24 ahora. versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, La casa de David, el reino del sur, lee. sino también de los gentiles. Sino también de los gentiles. Los gentiles. Léeme ahora la definición de gentiles. La definición de gentil Ajá. del Zondervan Compact Bible Dictionary. Okay. Por lo general, significa un pueblo no israelita. La palabra clave es usualmente, ¿ok? O sea, por lo general. La palabra clave es por lo general. Así que, en otras palabras, los suyos eran israelitas. Principalmente el reino del norte de Israel, dirigido por Efraín, que también se llamaba la oveja perdida. All right, so, cuando se dice aquí gentiles, se está hablando de el pueblo de Israel. Vamos a leer ahora 2 Macabeo, capítulo 6 y versículo 8. Let me get it first. Yeah. Segundo Macabeos, capítulo 6, versículo 6. Hold on. Let me get it. Léelo. Tampoco era lícito para un hombre mantener los días sábados o las fiestas antiguas,
o que se profesen a sí mismo en absoluto ser un judío. So, estamos leyendo cuando estábamos bajo la mano de los griegos. Okay. Esta es la historia que se ha que falta en la Biblia. Okay. La historia de nuestro cautiverio bajo la mano de los griegos. Okay. Lee. Y en el día del nacimiento del rey, todos los meses, ellos fueron traídos por amarga restricción. Léeme el versículo 6 de nuevo, perdón. Versículo 6. Ajá. Tampoco era lícito para un hombre mantener los días sábados. Un ser llamado un judío, un israelita, no pudo guardar el día sábado, que es una ley que Dios le puso a los israelitas. Lee. O las fiestas antiguas. Ajá. O que se profesen a sí mismo en absoluto ser un judío. So, no podían llamarse judíos, no podían llamarse israelitas, tenían que llamarse, ¿qué? Griegos, ciudadanos griegos. Igual hoy en día tenemos que llamarnos latinos, hispanos, dominicanos, puertorriqueños, panameños, ¿ok? Colombianos. Todos estos nombres, ¿por qué? Porque no quieren que uno se llame israelita. Es lo mismo que está pasando. Por eso que la Biblia dice en Romanos, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles, los que estaban guardando costumbres gentiles, israelitas que estaban guardando costumbres gentiles. Lee Segundo Macabeos. Segundo Macabeos, capítulo 6, versículo 7. Y en el día del nacimiento del rey, todos los meses ellos fueron traídos por amarga restricción a comer de los sacrificios. Y cuando la fiesta de Baco fue celebrada, los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco, coronados de hierda. So, aquí estamos leyendo que estaban forzados a guardar costumbres de los gentiles, de los griegos, ¿ok? La fiesta de Baco, que es idolatría, ¿ok? Es el dios de borracheza. Right. ¿Y qué más? Y fertilidad. Revelry, how you say revelry? Revelry y fiesta. Ajá, el dios de vino y fiesta. Okay, so los griegos en este día les gustaban emborracharse y fornicar, tenían orgía, okay, porque esa es la costumbre de ellos y estaban forzando a los judíos a hacer lo mismo. Lee. Los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco, coronados en hiedra. Por otra parte, salió un decreto a las ciudades vecinas de las naciones. So, salió una ley, por la sugerencia de ese era Ptolomeo, el griego que estaba mandando, okay, que puso una ley, en contra de los judíos. So, puso una ley en contra de los judíos, que ellos deben observar las mismas modas, que tienen que guardar las mismas modas, las mismas fiestas que las otras naciones, y ser partícipes de sus sacrificios. Tenían que participar en los sacrificios de los gentiles, de los griegos. Y el que no fuera conforme a las costumbres de los gentiles, ¿de quién? De los gentiles, de las otras naciones, debe ser puesto a la muerte. So, tenía que hacerlo obligado o iban a ser puestos a la muerte. Entonces podría un hombre imaginarse la presente miseria. So, no podíamos llamarnos judíos, no podíamos guardar el sábado, no podíamos guardar los días de fiestas de Dios, sino teníamos que ir forzados guardando las costumbres de los gentiles. Por eso que en Romanos 9, esto es la historia que sacaron de la Biblia para que ustedes no lo entiendan. Porque viene, brinca de, ¿cómo se dice? The captivity. Brinca de cautividad. El cautiverio de los asirios al cautiverio de los romanos. ¿Dónde está el cautiverio de los griegos? Se encuentra en el libro del Apócrifa. Right. Okay. Y la palabra apócrifa es una palabra griega que significa cosas escondidas. Exactamente. Ahora tenemos más. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 7 y 35.
Juan capítulo 7, versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? Estaban preguntando los judíos, los israelitas, ¿a dónde iba a ir Dios, Jesucristo? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿A los quién? A los dispersos entre los griegos. A los dispersos entre los griegos. Entre los griegos. ¿Quién es los dispersos? Los israelitas entre los griegos. Lee. ¿Y enseñará a los griegos? Iba a enseñar a los griegos. ¿Por qué? Porque estaban los israelitas entre los griegos. All right. ¿Quiénes son esos griegos? Los gentiles. Estamos leyendo. All right. Ahora lee, ¿cuál es? Juan 10 y 16. Son los gentiles en Romanos 9, son los israelitas que estaban guardando costumbres de los gentiles. Lee. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 16. Ajá. También tengo otras ovejas Ajá. que no son de este redil. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba enseñando en Jerusalén, las únicas tribus que estaban ahí eran Judá, Benjamín y Leví. Las otras tribus estaban dispersidas entre los gentiles. Léelo de nuevo. Yes, sir. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ajá. Aquellas también debo traer. So Jesucristo dijo, aquellas también debo traer, las que no son de esa redil, las que están en Jerusalén. Lee. Y oirán mi voz. Ajá. Y habrá un rebaño y un pastor. So, los israelitas que estaban dentro de los gentiles iban a oír la palabra de Jesucristo también. Jesucristo tuvo que sacarlo a ellos, salvarlo a ellos. Okay. Otras ovejas que no son de ese redil. All right. You got something, Cap? No. Para enseñar el mismo punto que usted está diciendo ahí, Mateo 4 y 15. Sí, ese es bueno también. Vamos a leerlo. Dice Yeah, get the- I'll read it for you. Mateo 4 y 15, ¿verdad? Sí. El libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 15. Tierra de Zabulón. ¿De quién? De Zabulón. Zabulón, una de las tribus de Israel, la del norte, del reino del norte. Ajá. Y tierra de Neftalí. Otra tribu del norte, Camino del mar. camino del mar. Ajá. Al otro lado del Jordán. Ajá. Galilea de los gentiles. ¿De los qué? De los gentiles. De los gentiles. So, ahí se puede notar de que el reino del norte se le comparaba con los gentiles. Exactamente. No que ellos eran gentiles en sí, pero se le comparaba a ellos como gentiles. Porque estaban guardando costumbres gentiles. Se estaban comportando como los gentiles. Igual que hoy en día, ustedes se comportan como los americanos. Right. Okay. Guardan las costumbres de los americanos, como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. Todas esas cosas son costumbres de las gentiles, no son costumbres de los israelitas. All right. Eso es la misma cosa. Lo estamos leyendo. All right. Ve a Ezequiel capítulo 37 y 21. Okay. Ezequiel 37 y 21. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Porque son gentiles, ¿ok? Ellos se le dieron las costumbres de otras naciones, ¿ok? Go ahead. A las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Porque nosotros no estamos en nuestra tierra, ¿ok? Nos va a traer a nuestra tierra por fin, go ahead. Y los haré una nación en la Una tierra. nación. Ujú. En la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Ese es Cristo. Y nunca más serán dos naciones. So, tú ves,
ahí es que tú sabes que está hablando de Israel, ¿ok? Porque Israel es el único nación que fue dividido entre dos naciones, ¿ok? No sé, cuando dice gentil, no está hablando de las otras, hay a veces, ¿ok? Acuérdate, como nosotros leímos en el anterior, ¿ok? Que a veces, gentil, a veces es una israelí, que no es israelita. Pero aquí te está diciendo dos naciones, que uno que fue gentil, que fueron el reino del norte. ¿Lee? Ni nunca más serán divididos en dos reinos. That's it. Vamos a leer Isaías 11. Isaías 11 y versículo 10 hasta el 12. Vamos a cerrar con este. Isaías capítulo 11, versículo 10. Ajá. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Ajá. la cual estará puesta por perdón a los pueblos, Ajá. será buscada por los gentes, ¿Por los qué? por las gentes, Ajá. y su habitación será gloriosa. Ujú. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano Ajá. para recobrar al remanente de su El pueblo. El remanente, los que quedan, De su pueblo ajá, que aún quede en Asiria. que queden a dónde? Asiria, Los remanentes que quedan en Asiria, los dispersidos en Asiria, Egipto, en Egipto, en Patros, Patros, Etiopía, en Etiopía, Elam, ajá, Sinar, ajá, Hamat, ajá, y en las costas del mar. y en las costas del mar Y levantará pendón a las y naciones levantará pendón a las naciones y juntará a los derrotados de Israel. desterrados de Oh, perdón, Israel. yes. Desterrados de Israel. So, estas gentes que están remanentes en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat son los desterrados de Israel. ¿Ok? Lee. Y reunirá los esparcidos de Judá. ¿De quién? De Judá, Los esparcidos de Judá. Right? Los desparcidos. Lee. de los cuatro confines de la ¿De tierra. a dónde? De los cuatro confines de la De tierra. los cuatro confines de las tierras. So, está hablando de Israel que está dispersido dentro de las naciones. Por eso que dijo Jesucristo, otras ovejas tengo que no son de este redil, all right, que están dentro de los gentiles, okay, que iba a ir a enseñar a los gentiles. ¿Por qué? Porque ahí es que estaban su pueblo iba a estar dentro de los gentiles. Right? No es que iba a salvar las otras naciones, porque como leímos en Nehemías, okay, los gentiles, las otras naciones son nuestros enemigos. Jesucristo vino a salvarnos a nosotros de la mano de nuestros enemigos. Okay. Dios le dio la promesa, el pacto, la gloria a Israel. All right. So, no sean confundidos más, usen el sentido común. Nosotros somos las 12 tribus de Israel. All right. Estamos juntando la nación de Israel. ¿Para qué? Para que regrese Jesucristo a redimirnos a nosotros de la mano de nuestros enemigos. Ustedes tienen enemigos. Ustedes no pueden andar ciegos creyendo que todo el mundo te quiere. Es evidente cuando uno prende la televisión, ¿ok? ¿Quiénes que son que están matados en la calle como animales? Son los israelitas, los ser llamados negros, hispanos, nativos americanos. ¿Quiénes son los que llenan la cárcel? Somos nosotros. ¿Quiénes que son que tienen llenos de enfermedades por romper la ley de Dios? Los israelitas, ¿ok? So, con eso, ¿hay preguntas sobre el tema de hoy?
Alejandro Graciano dijo, no estoy de acuerdo que manipulen a la gente. ¿Cómo estamos manipulando la gente? Nosotros leímos de la Biblia, ¿ok? No es manipulación, es lo que dice Dios. All right? So, no hay pregunta. All right. So, espero que hayan entendido lo que leímos hoy sobre el capítulo de Romanos 9, ¿ok? Y también que cogieran notas para que cojan su tiempo y lo lean por ustedes mismos para que vean lo que leímos hoy, lo que estamos enseñando es lo que dice Dios de acuerdo a la Biblia. All right? Nosotros somos los israelitas. No sean confundidos creyendo que ustedes son gentiles. Ustedes son los israelitas dispersidos. All right? Lo vimos en el mapa, lo leímos en la escritura. Tienen que creerlo, tienen que saberlo, tienen que aprenderlo, tienen que enseñarlo. Tienen que guardar los mandamientos para salir de esta servidumbre, de este cautiverio. All right? Nos toca a nosotros mandar. All right? So, con eso decimos shalom, feliz sábado. Shalom. Shalom, Sábado. shalom.
Bye.